Vamos a abrir por acá. Se logra ver, ¿no? Todavía no. Ahí sí. Ya. Súper. Bueno, como me presentaron, mi nombre es Sebastián Alfonso Vera, soy abogado del sindicato y el objetivo del día de hoy, de requerimiento no de ustedes, es que podamos hacer un análisis de la ley Carín. Bien, particularmente referente a la prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y la violencia del trabajo. Para hablar de este tema, necesariamente debo remitirme a aspectos que son supranacionales, ¿no? Y parto de la base del convenio 190 de la OIT que fue ratificado por Chile el año 2023. Y parto de la base, parte de su preámbulo, que dice que se reconoce que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos y que la violencia y el acoso son una amenaza para la igualdad de oportunidades y son inaceptables e incompatibles con el trabajo decente. ¿Por qué parto con este preámbulo? Porque quiero dejar claro de que esto emana también de acuerdos de Estado a través de normas internacionales y del cual nuestro Estado está obligado a respetarla y cumplirla. Razón por la cual es que nace, ¿no?, esta dictación de ley y que, ojo, esto comienza a regir a partir del 1 de agosto del 2024. Estamos en proceso de instalamiento. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Ahí vamos a aceptar a los que vienen entrando. Primero, Ley Carín. ¿Por qué se llama Ley Carín? En el año 2019, como algunos y algunas de ustedes sabrán, eh, una trabajadora del sector de salud, técnico en enfermería a nivel superior, fue víctima reiterada de actos de acoso dentro de su espacio de trabajo que trajo como consecuencia, además de la humillación y menoscabo, la necesidad que ella vio en ese momento de quitarse la vida. Se suicidó en virtud de ser víctima de estos tratos que son incompatibles con la dignidad humana. En razón de eso, y como corolario, el Estado de Chile participa en la Organización Internacional del Trabajo y acepta el convenio 190. Y esto con dos grandes objetos. Primero, reforzar la dinámica laboral o la regulación normativa que hoy día tenemos a propósito del acoso laboral y el acoso sexual. Y segundo, además de generar estos cambios, ¿no?, incorpora un concepto nuevo que es la violencia en el trabajo. La idea es que podamos ir revisando cada uno de estos temas y cualquier duda, consulta, me pueden levantar la mano, me interrumpen o lo podemos dejar para el final. Bien, vamos. Parto de la base que estos conceptos de acoso laboral o acoso sexual se encuentran definidos claramente en nuestra legislación. Si uno ve el Código del Trabajo en el artículo 2, es decir, al inicio del código, nos entrega definiciones claras de cuándo estamos frente a una u otra hipótesis. Bien. Sin embargo, existe una declaración previa. ¿Y cuál es? Es que las relaciones laborales siempre deberán fundarse en un trato libre de violencia, que esto es lo que incorpora la nueva ley, que sea compatible con la dignidad de la persona y con perspectiva de género. Esto no estaba en la antigua norma del artículo 2. Y lo que para efectos del código implica que, en esencia, se deben adoptar todas las medidas tendientes para promover la igualdad y erradicar la discriminación basada en ese motivo. Esto es la regla general en materia de relaciones laborales que se regula a propósito de nuestras relaciones privadas como también para el Estado. ¿Y qué son contrarios a esto? Aquí comienza el desglose. Para efectos metodológicos vamos a hablar del acoso sexual, el acoso laboral, incorporado, ¿no?, con las modificaciones que trae la ley Carín, y finalmente la violencia en el trabajo. El acoso sexual se encuentra definido expresamente en nuestra legislación en el artículo 2 y se entiende aquel que una persona realice de forma indebida y de cualquier forma, cualquier medio, requerimientos de carácter sexual que no sean consentidos por quien lo recibe y que tengan un resultado. ¿Cuál es? Que amenacen o perjudiquen la situación laboral, por un lado, o las oportunidades en el empleo. Esta definición es bastante amplia, pero ya nos entrega ciertos elementos. Primero, estamos hablando de que puede ser por cualquier medio. Es decir, puede ser verbal, puede ser escrito, puede ser a través del lenguaje no verbal incluso, pero siempre que tenga este objeto, un carácter sexual y que no sean consentidos por quien lo recibe. Ahora, ¿cómo se estructura esto o cuándo podemos ver que estamos frente eventualmente al acoso sexual? Primero, debemos estar frente a un requerimiento de carácter sexual. Vamos a entrar a eso para entender cuándo estamos frente a esta figura. Que sea de forma indebida. Por tanto, podemos estar frente a requerimientos de carácter sexual que sean de forma debida. Por ejemplo, relaciones autorizadas entre dos personas en un espacio de trabajo que sean colegas de trabajo
puede haber un requerimiento de carácter sexual, pero puede ser debido porque existe consentimiento. Pero para la figura del acoso sexual, tiene que estar dirigida a la persona trabajadora. Aquí hago una cuestión súper clara. El acoso sexual puede ser víctima cualquier persona. No existe una tipificación en cuanto a sexo o género. Y además que este requerimiento o conducta no sea aceptado o consensuado por quien la recibe. Es decir, que se trata de una conducta indeseable. Y el resultado, que amenace o perjudique mi situación laboral o las oportunidades del empleo. La situación más compleja que nos hemos enfrentado cuando estamos hablando de acoso sexual es cuando estamos ante un requerimiento de carácter sexual. Porque por un lado, algunas nociones hablan de que el requerimiento de carácter sexual dice relación con el requerimiento a ejecutar coito o algo vinculado a aquello, penetración o acceso carnal. Sin embargo, ello no es así. Y nuestros tribunales superiores de justicia se han encargado de entregar ciertas reglas cuando estemos frente a un requerimiento de carácter sexual. Por ejemplo, un requerimiento de carácter sexual indebido puede ser entendido en términos amplios y no solo acercamientos físicos. Cualquier acción del acosador sobre la víctima, por cualquier medio, escrito, correo electrónico o propuestas verbales. Consiste en incluir situaciones sexuales molestas, proposiciones o presiones para actividades sexuales, como así la insistencia para una actividad social fuera del lugar de trabajo, después de que se haya dejado claro por parte de la víctima su molestia. Ya también puede manifestarse en flirteos ofensivos, comentarios insinuantes, indirectas o comentarios obscenos. Manifestaciones de acoso sexual pueden expresarse también a través de insultos, observaciones, bromas, insinuaciones de carácter sexual o comentarios inapropiados sobre la forma de vestir, el físico, la edad, la situación familiar de una persona, etc. Por tanto, aquí ya partimos desde la base que, frente a la ausencia de definición de requerimiento de carácter sexual, han sido nuestros propios tribunales, en caso a caso, cuando han entendido que existe un requerimiento de carácter sexual. Bien. ¿Cómo se manifiesta el acoso sexual? En términos muy concretos, este puede ser vertical u horizontal. Vertical, basada en la estructura jerárquica que puede haber en la relación. Por ejemplo, entre una jefatura que ejecute un acoso sexual ante un trabajador o trabajadora, o viceversa. Puede ser horizontal, que también se genera de forma en colegas de trabajo sin que exista una relación jerárquica. Ahora, ¿qué es lo importante? La ley, cuando define el acoso sexual, no habla de que sea ejecutado por el empleador o trabajadores, sino que habla de personas. Por tanto, una figura que debemos tener presente es, ¿qué pasa si quien me acosa sexualmente no es ni mi colega de trabajo, ni tampoco es mi jefatura? Ahí nuestra legislación que nos ha dicho, o un poco los estudios que ha dado el Poder Judicial, es que para que estemos ante acoso sexual por persona extraña al empleo y el empleador deba proteger o prevenir este acoso sexual, se debe estar dando en espacios, por ejemplo, de trabajo o en instancias creadas por el propio empleador. Fiesta en donde el acosador no es ningún colega de trabajo, puede ser invitado, etcétera. Ahora, referente al acoso sexual propiamente tal, hoy día, si tuviésemos que, y me quiero detener en el tema del requerimiento de carácter sexual, esto se puede expresar de distintas formas. Sin embargo, los estudiosos del tema han hecho ciertas distinciones para poder estar frente a tipos de acoso. Se distingue el hostigamiento sexual laboral propiamente tal, el acoso sexual ambiental y el acoso sexista, todas ellas como manifestaciones propias del acoso sexual, protegidas no o resguardadas por nuestra legislación laboral. El hostigamiento sexual o laboral. Acá podemos verlo de una doble dinámica, el chantaje propiamente tal o el acoso sexual indeseado. Cuando estamos frente a un chantaje sexual, para vincularlo a acoso sexual, cuando estamos frente a una conducta por parte del victimario que incluyen amenazas sexuales o sobornos que llegan a condicionar nuestro empleo o que son utilizados como base para las decisiones laborales, como la obtención de determinadas ventajas, para mantener las que ya se disfrutan o para evitar una situación desventajosa. Es decir, si por ABC motivo mi empleador o algún colega de trabajo que pueda tener algún grado de poder, por ejemplo, solicito un día administrativo, pero para poder otorgar ese día administrativo debo permitir de alguna otra forma o debo estar supeditado a requerimientos de carácter sexual, ahí estamos frente a un concepto de chantaje. Y por otro lado tenemos el acoso sexual que es indeseado. Bueno, todo acoso sexual es indeseado, pero a nivel doctrinario se distingue el indeseado
¿Por qué? Porque no estamos frente directamente a un chantaje, algo explícito, sino que estamos frente a un trato laboral perjudicial o que obtenga un beneficio por una prestación sexual. Es decir, que sea un objeto directo de un comportamiento lesivo. Es decir, cosificamos a la persona. Como sea, el hostigamiento sexual laboral tiene una figura que es polimórfica. ¿Por qué? Porque se pueden dar de distintas formas y algunas de las cosas que he podido recoger, que pueden ustedes también identificar, son, por ejemplo, propuestas verbales o insinuaciones de contenido sexual. ¿Qué han dicho nuestros tribunales? Que las propuestas verbales o los mensajes telefónicos forman parte de la posibilidad de acoso prevista por el legislador y su contenido revela una intención de acercamiento sentimental con connotación sexual. En una ocasión el trabajador le insinuó una fantasía sexual con ella por mensajes telefónicos, alude a nalgadas y besos, y en otro directamente le propone hacer un cuerpo pintado. Ante esta situación, si nosotros analizamos el concepto de carácter sexual, vemos un requerimiento de carácter sexual, sí, porque habla de fantasía, hay una cosificación, existe un medio, que es por cualquiera mensaje telefónico, existe un elemento no consentido porque él lo recibe, y esto evidentemente para cualquier persona que es subordinado de otra, genera una posibilidad de pérdida de la oportunidad laboral o la condición del empleo. Los tribunales también han dicho que estamos, por ejemplo, ante situaciones de acoso sexual. Por ejemplo, si el denunciado se hubiera limitado a tratar de conquistar a la denunciante y de haber cesado sus intentos una vez de que ésta lo rechazó, muy probablemente no habría reproche alguno y todo quedaría una situación consentida. Aquí quiero hacer un distingo. Puede pasar, como estamos en espacios laborales, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Perfecto, sigo. Como estamos en espacios laborales, a nosotros no se nos puede prohibir en nuestra naturaleza humana la posibilidad de generar relaciones sentimentales con otras. Por tanto, puede haber un requerimiento de carácter sexual y puede ser consentido, pero ojo, si este no es consentido o rechazado, pasamos a la fase del acto del acoso sexual. En este caso, como el denunciado no respeta la voluntad de la trabajadora y abusando de la posición de poder, alteró las condiciones laborales que tenía hasta la fecha y la conducta sexual se configuró. Primero, porque hay una declaración amorosa a una trabajadora casada que implica una propuesta de carácter sexual. Esta propuesta y sus consecuencias no fueron consentidas por las trabajadoras y se produjo un menoscabo para la trabajadora al transformarse en un ambiente hostil su puesto de trabajo. Es decir, no bastó que la despidieran, no hubo un cambio en sus condiciones propiamente tal, pero sí generó un malestar en la trabajadora que genera este acoso sexual desde el punto de vista del ambiente laboral. Otra fórmula o manifestación del acoso sexual puede ser a través de los contactos físicos indeseados. Ejemplo de un caso. 4 testigos que presenta la denunciada relatan la existencia de requerimientos constantes de abrazos y besos como un protocolo de saludo en la empresa por parte del actor. Es decir, estamos hablando de que hoy es normal que nos saludemos de abrazo y beso. Lo que sí indica que en estas ocasiones se acercaban a la comisura de los labios de la boca. El típico, en buen chileno, ¿no? Como se conoce, el beso cuneteado. El actor prodigaba invitaciones a almorzar y cenas sin propósito laboral. Juntémonos fuera del trabajo, te invito a cenar para analizar tu condición laboral, lo que sea. Y el actor además ejecutaba tocamientos consistentes en tomadas de mano, brazo y pierna en su auto principalmente. Si nosotros vemos este caso, acá estamos frente a un claro acto de acoso sexual, pero no estamos ante elementos de relevancia sexual, no estamos, por ejemplo, hablando de tocaciones de senos, no estamos hablando de vagina, no estamos hablando de anos, pero sí estamos hablando de una conducta que claramente tiene intención de carácter sexual. Otro tipo, para efectos de que ustedes puedan analizar, cito una sentencia, fue acosada sexualmente por el administrador del local en que trabaja, mediante diversas conductas de carácter sexual, que no fueron consentidas, roce de mano, fricción de la zona pélvica del agresor con los glúteos de la agredida, aprovechando la estrechez física de las zonas que se encontraban, puede ser incluso una oficina, el forzamiento a intentar besarla, la irrupción repetitiva en la zona de vestuario o fisgoneo mientras se vestía, etcétera. Estas situaciones, propiamente tal, son contactos físicos indeseados, aun cuando no haya habido una agresión, que puede ser que es un delito, sí daba luces claramente de que aquí existe un acoso sexual. ¿Por qué? Porque no era consentido porque él lo recibía. Otra fórmula también para hablar del hostigamiento sexual como acoso sexual laboral es la utilización insistente y reiterada de términos humillantes de connotación sexual o expresiones fuera de lugar.
Ejemplo que ha dicho nuestra Corte Suprema: se han entendido como graves el actor utilizado el lenguaje inapropiado, haciendo alusiones físicas a la denunciante como también a otras trabajadoras. Adicionalmente, que el señor en varias oportunidades tuvo acercamientos físicos, agarró la espalda, lo presionó contra su voluntad o se acercaba a otra trabajadora para decirle que le gustaba su perfume, sin contar que incluso declaró haber sido besada por la fuerza. Aquí esto, y aquí va a existir un cambio cultural, ¿no? Cuando nosotros opinamos del cuerpo ajeno o cuando hacemos ciertas menciones o lo que en alguna mente podría consistir en halagos, pueden ser perfectamente considerados acoso sexual por cuanto el elemento trascendente, además del resultado lesivo para la víctima, es la ausencia de consentimiento. Bien. Otro caso, por ejemplo, estos están citados expresamente desde el Poder Judicial. 1 de agosto de 2018 asume como jefe de tienda X persona, asumió un trato inadecuado, inapropiado con las mujeres. Las trataba de amor, las trataba de corazón, negrita, las miraba con cara libidinosa. Esto le generaba una sensación de asco y rechazo hacia él por parte de la víctima. Le miraba el trasero y una vez en un partido de fútbol, al celebrar un triunfo, se abrazó sobre el actor y lo abrazó, haciendo caso omiso a su solicitud que dispusiera su conducta. Otra vez le dijo: oye, flaca, te ves hot con lente. Comentario que no se puede interpretar sino como una frase explícita de connotación sexual. Aquí estas tácticas o conductas que en alguna forma estamos normalizando o que eran normalizadas en los espacios de trabajo, hoy día queda claridad absoluta a través de esta ley y como lo ha reiterado nuestra Corte Suprema, son conductas propias de acoso sexual. Por otro lado, o una forma de manifestación del acoso sexual, tenemos el acoso sexual ambiental, como una determinación de esta hostilidad sexual. El acoso sexual ambiental en el trabajo se caracteriza particularmente por conductas de carácter obsceno, que buscan o producen un entorno hostil o intimidatorio en el espacio de trabajo. Acá la configuración de la conducta no está asociada a una promesa o una amenaza. Es decir, no te voy a ascender por acostarte conmigo o no te voy a despedir si es que tú no accedes a lo que estoy pidiendo, sino que se trata de un acercamiento indeseado con pretensiones lascivas, un espacio laboral que se genera o que se encuentra quebrado por intimidaciones, ridiculizaciones, insultos u otros actos obscenos que generan un ambiente hostil y humillante que puede afectar a los trabajadores y trabajadoras que forman parte del mismo. Es decir, estar hablando siempre o normalizar conductas que puedan atentar contra el cuerpo de una persona y que tengan carácter sexual. El ambiente propiamente tal. Ejemplo de esto, o qué es lo que se ha dicho: conducta de hostigamiento sexual que produce para la víctima un entorno laboral humillante o hostil, sin necesidad que se ofrezca alguna ventaja. Por ejemplo, bromas reiteradas de orden sexual en el ambiente de trabajo, uso de lenguaje inapropiado ofensivo o requerimiento para usar ropa insinuante, entre otras. Oye, que se te queda bonito el escote, oye, las mujeres que participan acá les queda bonito el escote, lo que sea. Por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo ha señalado que se caracteriza como la existencia de un entorno laboral cargado, situaciones que el trabajador se siente incómodo en su ámbito laboral como consecuencia de continuas referencias sexuales de las que es objeto y la consecuencia que tiene lugar que la conducta del acosador incide en el medio ambiente o entorno laboral. Por ejemplo, esos típicos comentarios que en algún momento se daban en alguna empresa opinando sobre el trasero de algún compañero o alguna compañera, que sin ser un requerimiento expreso o no va a tener ninguna ventaja, sí permitía posicionar una mala imagen de ella por situaciones que pueden ser consideradas sexuales. Bien. Por otro lado, el acoso sexista, que esto ha estado bastante trabajado por el Departamento de Secretaría de Perspectiva de Género del Poder Judicial, señala que el acoso sexista se diferencia del acoso sexual en cuanto se materializa a través de una reiteración de conductas que generan un desprecio hacia las trabajadoras, posicionándolas en un plano de inferioridad o cosificación. En estricto rigor, se tratan de prácticas al interior de la relación de trabajo que se estructuran bajo la jerarquización de los sexos. Estas se expresan de distintas maneras, a través de conductas verbales, actos corporales, gestos, comentarios, expresiones o chistes desde una lógica que da por sentado el carácter de inferioridad de la mujer o la pasividad de esta. Y aquí estamos hablando propiamente tal de la perspectiva de género. Y como el acoso sexual, cuando hablamos del acoso sexista propiamente tal, que también se encuentra bastante naturalizado, ¿no? Tiene la potencialidad de poder lesionar distintos derechos fundamentales. Integridad psicológica, por ejemplo, el honor, la honra, por otro lado, entre otras materias. Bien,
Por tanto, no necesariamente debemos estar ante una situación de acoso sexual el hecho de que existe un requerimiento de carácter sexual no debido, sino que también puede ser a nivel ambiental o bien posicionado a título de la superioridad que algún sexo se puede tener referente al otro, particularmente el masculino por sobre el femenino o el hombre por sobre la mujer. Bien, de acuerdo a definiciones que entrega la Secretaría de Género del Poder Judicial. Ejemplo, y acá lo cito completamente, al desplegarse conductas que exteriorizan la concepción de la mujer en un rol subordinado en razón de su condición de mujer, en que el solo hecho por el, en que solo por el hecho de serlo se entiende normalizado que sea objeto y foco de un asedio sexual. Así, resultan reprochables las siguientes prácticas al interior de la relación de trabajo. Emite expresiones groseras y altamente ofensivas sobre otras profesionales del hospital con ocasión que se describe que sería un incumplimiento de su atención. A estas maracas culías, así lo señala, pero no así referente a los hombres. Envían chistes o memes sexistas en los que predomina una visión degradante del sexo femenino, referencia a la edad de la mujer y el whisky, la mujer como objeto sexual y la relación del poder masculino sobre el femenino, un meme sobre la analogía de las mujeres y los huracanes, la mujer denigrada en su trato y adscrita a estereotipos complementarios al hombre y asigna al espacio doméstico. Alusión ofensiva a un paciente que califica como mujercita, etcétera, etcétera. Acá estamos dando cuenta que lo que se posiciona además es el desprecio propio hacia la mujer dentro del espacio de trabajo, pero que tiene un componente sexual o hipersexualizado que da paso entonces a un acoso sexual de carácter sexista. Desde ahí ya tenemos el primer elemento. El acoso sexual es un elemento amplio, pluriofensivo, que se puede manifestar de distintas índoles. Claro, como no está claramente definido en los requerimientos sexuales, debemos identificar los elementos propios. Que tenga un requerimiento de carácter sexual que yo no haya recibido, que este haya sido por cualquier medio y que este tenga por objeto amenazar mi oportunidad del empleo o mi permanencia en el mismo. El requerimiento se analizará caso a caso, porque no todo acoso sexual se manifiesta de la misma forma como se puede expresar referente a otro caso. ¿Bien? Y no es lo mismo también un acoso sexual cuya víctima sea un hombre o cuya víctima sea una mujer. Dos, además, la ley Carín, esta ley 21.643, entrega modificaciones a lo que ya conocemos como el acoso laboral. Ahora, ¿qué se entiende por acoso laboral? Como una conducta que constituye agresión o hostigamientos ejercidas por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de uno o los otros por cualquier medio. Y esto es lo importante, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada y que tenga un resultado. ¿Cuál? Menoscabo, maltrato, humillación o amenace o perjudique la situación laboral o la oportunidad del empleo. ¿Por qué hago énfasis en lo que tengo destacado? Porque antes de la dictación de esta ley, acá lo que hablaba el legislador era de conducta. Y cuando hablamos de conducta, significa necesariamente estar sujeto a dos o más hechos, porque a través de dos hechos puedo inicialmente constituir conducta. Acá no. A través de la ley Karim, ningún trabajador que haya estado o que resulte, por ejemplo, una conducta que genere menoscabo, maltrato, humillación, tenga que esperar que vuelva a pasar. Basta solamente una para que estemos frente a la figura del acoso laboral. ¿Cuáles son los requisitos generales, no, para estar frente al acoso laboral? Conducta agresiva o hostigación por una vez o que sea de forma reiterada, que sea ejercida ya sea por el empleador o uno o más trabajadores, por tanto puede haber una relación de jerarquía o no. Esta puede estar dada para uno o más trabajadores, pueden ser varios los acosadores y un acosado o viceversa. Cualquier medio, como la situación del acoso sexual acá también se aplica, no existe mecanismo alguno específico para poder estar frente a un acoso laboral y que genere un resultado lesivo. Menoscabo, humillación o maltrato para quien lo recibe, o me amenace o me perjudique mi situación laboral, por ejemplo, la pérdida del empleo o la oportunidad en el mismo. Privarme, no sé, de un ascenso, etcétera. ¿Cuáles son los elementos presentes en el acoso laboral propiamente tal? Primero, una actitud abusiva. Supone necesariamente un abuso de poder que se pueden expresar por cualquier medio. Gestos, palabras, actitudes, comportamientos. Por ejemplo, invisibilización en las reuniones de equipo. Por ejemplo, cuando alguien llega y se sienta y hacemos gestos como que ya, llegó esta persona acá, ¿qué nos va a decir? Cualquier situación que en el común de los seres humanos nosotros notemos puede generar alguna humillación o menoscabo. No basta un garabato,
no basta una situación de violencia, porque la violencia también se puede manifestar a través de conductas que son tremendamente, no sé, de bajo perfil o que pueden ser perfectamente normalizables. La idea es que la conducta abusiva se pueda manifestar de cualquier forma y que a mí me genere una sensación de maltrato, humillación o menoscabo. Conducta puede basarse en uno o varios hechos y que tenga por objeto además afectar la dignidad. Me afecta mi derecho fundamental, mi autoestima, mi autopercepción, me hace sentir denigrado, por ejemplo. Ha pasado, por ejemplo, en la academia o en otros espacios de trabajo, cuando un docente es denigrado por que es especialista en determinada área y mi colega de trabajo es especialista en otra área y por tanto menosprecia mi trabajo porque me dedico a un área que él considera que no es tan importante y por tanto ataca mi honor o ataca mi honra o mi integridad psicológica. Dentro de esto puede atentar también la integridad física o psíquica, trayendo consecuencias para mi salud física, que pueden ser somatizaciones derivadas por estrés, o psicológica, ansiedad, depresión o angustia. Pone en peligro el empleo, degrada el clima de trabajo y desde la perspectiva, como lo señalé, puede ser ascendente, ya sea desde el trabajador hacia el empleador, descendente del empleador al trabajador, o puede ser horizontal, ya sea los unos con los otros, sin cualquiera sea la relación jerárquica que estos puedan tener. Ejemplos, muy, insisto, el acoso laboral se tiene que analizar caso a caso, pero algunos ejemplos que se han dado. Gritar, avasallar o insultar a la víctima cuando está sola o en presencia de otras personas. No es tolerable las faltas de respeto en espacios de trabajo, no lo es. ¿Por qué? Porque estamos trabajando y uno de los elementos principales es el respeto a la dignidad humana. Asignar objetivos o proyectos con plazos que sean inalcanzables o imposibles de cumplir, con el objeto, por ejemplo, de decir, mira, a Juanito le dimos esta pega y no supo cumplirla. Sobrecargar selectivamente a la víctima con mucho trabajo. Tenemos a 4 trabajadores, pero ¿sabes qué? A María de los Palotes les voy a dar más pega que ustedes. Quitar áreas de responsabilidad claves, ofreciéndole el cambio de esta tarea por otras que son rutinarias para el objeto de que la persona se sienta menospreciada. Ignorar o incluir cuando esta persona está presente, excluirla de la conversación, ningunearla, retener información crucial para su trabajo o manipularla para inducirle un error laboral, difamar a la víctima exponiéndola a rumores, cagüines, etcétera, etcétera, o incluso animar a sus colegas de trabajo para que tengan una conducta hostil con este trabajador o trabajadora. Todo esto son ejemplos claros de acoso laboral, porque quien lo recibe de alguna u otra forma se va a ver menoscabada, se va a ver humillada, se va a sentir maltratada. O también puede afectar propiamente tal sus posibilidades del empleo o la estabilidad en el mismo. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Seguimos. Sí, yo tengo hace rato la mano Sí, levantando, Seba. ahí Vamos, es. que no las veo. Dígame. Hola, Seba, ¿cómo está ahí? Hola. ¿Cómo está ahí? Tanto tiempo. Oye, quisiera hacer una pregunta con respecto a la entrada en vigencia de la ley, porque me dices Ujú, que entra en vigencia en agosto, ¿verdad? ujú. El 1 de Entonces, agosto entra a regir a rajatabla esta ley. ya, perfecto. ¿Y qué pasa con todas las situaciones de acoso laboral que se hayan dado previo a esa fecha? ¿Quedan en base a la ley actual o se toma igual la ley Cari? Ya. La determinación de la aplicabilidad normativa va a depender de la fecha en que se configuró el acto o la conducta. Ya. Por tanto, si fue antes de la dictación, no, en realidad, si es antes del 1 de agosto del 2024, el acoso laboral va a quedar regido por la ley anterior, que básicamente exige más de 2 hechos. Después del 1 de agosto, aplica la nueva ley, la ley Karim, y requiere un hecho. Cambios estructurales no han habido en materia de acoso laboral, salvo que no se exige la reiteración de la conducta. ¿Bien? Ya, perfecto. Y la otra pregunta es, ¿cualquier tipo de rumor que se difunda sobre la persona es causal de acoso laboral? Si ese rumor tiene la entidad suficiente de que se haya dado con el objeto de humillar, menoscabar o maltratar a la persona que estamos exponiendo en ese rumor, y que además este rumor carece de cualquier razonabilidad, sí, estaríamos frente a un acoso laboral. En cambio, si se trata de un rumor que no tiene esa entidad o no tiene la gravedad suficiente, ahí queda un poco a criterio referente a la investigación que se haga. Pero todo va a depender si cumplimos los requisitos del artículo 2, que genere una humillación, menoscabo o maltrato. Y eso es casuístico, porque puede que se genere un rumor que para mí puede ser bastante grave, pero para mi compañero no.
Por tanto, ahí va a depender de todos los hechos que rodean el caso para determinar si estamos frente a un acoso laboral o no. Ya, perfecto. Y la última. Vamos. En reuniones de trabajo, por ejemplo, reuniones laborales, reuniones de trabajo, que compañeros o pares juzguen, critiquen y alcen la voz de manera innecesaria, no tan solo una vez, sino que en reiteradas ocasiones, ¿eso se puede corroborar también como acoso? Si esto tiene el resultado de humillar, menoscabar o maltratar, o te afecta la oportunidad del empleo o la estabilidad del mismo, pudiese considerarse, salvo que ese juzgamiento o crítica forme parte de las dinámicas de esa reunión, por ejemplo, no sé, estoy pensando en una reunión de equipo de retroalimentación. Ahora, alzar la voz, me parece que no. Porque alzar la voz ya es el primer símbolo de, no sé, desesperación y querer avasallar un poco mi idea sobre la tuya, y eso puede ser considerado acoso laboral. Perfecto. Gracias, Ea. Súper. Seguimos. Otra figura, y esto es importante porque esto no estaba en la ley, se incorpora el concepto de violencia en el trabajo. Y esto ya nos va a generar distintos temas porque la violencia en sí no se encuentra definida en el Código del Trabajo. Tenemos una aproximación de la violencia, pero para otras materias que violencia intrafamiliar y algunas cosas en materia penal. Define el código o qué nos dice el Código del Trabajo? Que la violencia en el trabajo, primero, tiene que ser ejercida por terceros ajenos a la relación laboral y entendiéndose conductas que afecten al trabajador o trabajadoras con ocasión de la prestación de mi servicio por parte de clientes, usuarios, entre otros. Y en entre otros, cualquier extraño. Ahora, la OIT, ¿qué habla de violencia en el trabajo? Cualquier tipo de comportamiento agresivo o insultante susceptible de causar daño o molestias físicas o psicológicas a sus víctimas, ya sean objetivos intencionados o testigos inocentes involucrados de forma no personal o accidental en estos incidentes. La violencia en el trabajo propiamente tal, para y una configuración aproximada, ¿no? Se trata de una conducta ejercida por un tercero extraño al vínculo laboral, es decir, un tercero. Pensemos en la universidad, un estudiante, por ejemplo, que afecta a los trabajadores con ocasión del ejercicio de su trabajo. Yo estoy prestando mi servicio y estoy recibiendo acto o conducta violenta a un estudiante, ahí ya tengo parte, ¿no? De la hipótesis normativa, y que esta conducta se pueda considerar como violencia física o psicológica. Y desde ahí estamos entonces hasta el concepto de la violencia en el trabajo. Ahora, frente a esto, el Código del Trabajo nos entrega ciertas regulaciones para el concepto de la violencia en el trabajo que lo vamos a ver. Pero particularmente, esta ley establece ciertos mecanismos que tiene que adoptar el empleador para poder cumplir el objetivo, que es la prevención. Establece plazos más acotados para la investigación y pone en énfasis ciertas sanciones específicas referente al acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo. Bien, primero, la ley establece que los trabajadores y trabajadoras tienen el derecho de que el empleador adopte e implemente todas las medidas necesarias para prevenir, investigar y sancionar todas estas conductas. Y para ello deberán Ahí elaborar y volvió. poner... ¿Sí? ¿Me quedé pegado? Ya. Y para ello, el empleador deberá elaborar y poner a disposición de los trabajadores un protocolo de prevención de estas materias a través de los organismos administradores de la Ley del Seguro de Cesantía y accidentes del trabajo y enfermedad profesional. Acá tenemos el primer requisito, ¿no? Me tiene que establecer un protocolo de prevención. No es el mero reglamento interno de orden, higiene y seguridad, sino que tiene que haber algo más específico que se aplique en esencia para sus trabajadores y trabajadoras. Ahora, este protocolo de prevención debe contemplar ciertos elementos necesariamente. Primero, la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos psicosociales asociados al acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo con perspectiva de género. Esto se regula expresamente en la ley. Segundo, se deben adoptar medidas para prevenir y controlar tales riesgos. Es decir, no basta con identificarlos, sino que la universidad en este caso debe adoptar este protocolo. ¿Cuáles son los elementos que va a tomar? Los objetivos medibles, controlar la eficacia de dichas medidas y velar por su mejoramiento y corrección continua. ¿Alguien está hablando? ¿O hay alguien que quiere decir algo? Ya, perfecto. A su turno, tenemos... ¿Dónde está? Ya. Las medidas para informar y capacitar adecuadamente a los trabajadores y trabajadoras sobre los riesgos que se identifican y lo evaluado.
las medidas de prevención y protección que van a adoptarse y la inclusión de los derechos y responsabilidades de los trabajadores y trabajadoras y de la propia empresa. Aquí hay una novedad. ¿Por qué? Porque si bien la ley hoy día nos entrega elementos propios para poder denunciar claramente este tipo de acoso, también el legislador se ha puesto en la posición cuando estas denuncias son infundadas o carentes de razonabilidad, que ya lo vamos a tocar más adelante. A su turno, este protocolo que debe implementar la universidad y, bueno, todos los empleadores, debe tomar medidas para prevenir el acoso sexual, laboral y violencia conforme a la naturaleza de los servicios prestados y el funcionamiento del establecimiento de empresa. No basta, denme un segundo, ahí sí. Hacemos sobre este mismo particular, hacer presente de que, y un paréntesis, muchos de nosotros sabemos que las empresas tienen reglamento interno de orden, higiene y seguridad y que prácticamente no se aplica. Como es una realidad existente en los espacios de trabajo, en la ley Carín se establece de que no basta que usted copie y pegue un protocolo que pueda traer desde la empresa minera o de un colegio, no. Tiene que estar esto llevado a cabo conforme a la naturaleza del servicio que usted presta. Por tanto, deberá tener, particularmente en la violencia en trabajo, todas estas figuras de prevención y erradicación de la violencia. ¿Cómo vamos a actuar frente a la violencia de estudiantes? ¿Cómo vamos a actuar referente a trabajadores que están bajo la figura de honorario? Que en esencia son trabajadores, pero como están en informalidad laboral, podría haber una figura extraña contra los proveedores o cualquier persona que recurra a la universidad. Tiene que haber un protocolo que tenga estas medidas de prevención. Por otro lado, también tienen que tomarse todas las medidas de resguardo a la privacidad y honra de todos los involucrados, denunciantes o denunciados en materia de acoso sexual y laboral, y todas las medidas tendientes para que las denuncias inconsistentes en esta materia sean sancionadas. Se deben mantener mecanismos para la prevención, formación, educación y protección destinados a resguardar la actuación de sus trabajadores, independientemente de la relación de la investigación. Por ejemplo, en materia de acoso sexual, frente a un tipo de denuncia, hoy día el empleador, a través del organismo administrador del seguro, perdón, de la ley de accidentes del trabajo y enfermedad profesional, está obligado a suministrar auxilio de salud mental. Por ejemplo, la derivación a través de la mutual o la ACH, a que se le ofrezca contención emocional o un trabajo de reparación si llegara a ser necesario. Asimismo, los y las empleadores están obligados a informar semestralmente los canales que mantiene la empresa para la recepción de denuncias sobre incumplimiento relativo a la prevención, investigación y sanción de estas materias, como también informar, también de carácter semestral, cuáles son las instancias estatales para denunciar estos incumplimientos, la normativa laboral y para acceder a las prestaciones en materia de seguridad social. Por tanto, no va a quedar o no debiese quedar como letra muerta en un reglamento interno, sino que está la obligación de informar semestralmente. Así, por ejemplo, si alguno de ustedes en tiempo pasado presentó una denuncia y no supo dónde hacerlo, hoy día la universidad o el empleador tiene la obligación de mantener este canal actualizado y transmitir esta información a sus trabajadores y trabajadoras para que hagan uso de este derecho. Ahora, la ley Carín también regula y especifica ciertas materias en relación a la investigación y sanción del acoso sexual y laboral. Ahora, por la importancia de la norma, lo copié y lo pegué, va a estar disponible para que lo puedan revisar. ¿Y qué establece? En caso de acoso sexual, laboral o violencia, la persona deberá hacer llegar su denuncia por escrito de manera verbal a la empresa, propiamente tal, o a la inspección del trabajo. Es decir, denuncio ante el empleador o ante la inspección del trabajo. Si la denuncia es verbal, quien me reciba la denuncia me tendrá que hacer un acta por escrita y deberá ser firmado por el denunciante. Una copia se le entrega a la denunciante y la otra copia se le queda al empleador. Luego, una vez de que el empleador reciba la denuncia, deberá adoptar, ojo, inmediatamente las medidas de resguardo necesarias. ¿Qué se entiende por inmediatamente? Yo me voy a la definición común y corriente. Ahora, inmediato, al tiro. No lo veo 2 días después, de forma inmediata. Y eso es otro cambio que establece la ley. Para ello, para la toma de estas medidas, ¿qué debe considerar? La gravedad de los hechos que estoy imputando en la denuncia por acoso sexual o acoso laboral o por violencia en el trabajo, la seguridad de mi persona como denunciante y las posibilidades derivadas por mi condición de trabajo. Debe adoptar también medidas de separación de espacio físico o la redistribución de los tiempos de la jornada y proporcionar a la denunciante atención psicológica temprana a través de los programas que disponga el organismo administrador de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedad Profesional. Eso referente si la denuncia sea ante el empleador.
Bien, si la denuncia es realizada ante la inspección del trabajo solicitará al empleador que adopte las medidas necesarias de resguardo en el plazo máximo de 2 días contados de que notifique. Por tanto, ya tenemos dos mecanismos. O denuncia ante el empleador y el empleador tomará las medidas necesarias para proteger mientras se investiga, o lo hago ante la inspección del trabajo y la inspección del trabajo en 2 días hábiles entregará máximo al empleador para que se tomen las sanciones o las medidas preventivas mientras se investiga. ¿Por qué no se toman las medidas automáticas? Porque, ojo, acá también opera el principio de presunción de inocencia. Por tanto, este procedimiento de investigación tiene que permitir al investigador o al empleador de inspección del trabajo a tener convicción de que estamos frente a acoso laboral o acoso sexual. Ahora, si la denuncia es presentada en la empresa, el empleador realizará una investigación interna en el plazo de 3 días. Remitirá los antecedentes de la inspección del trabajo. En cualquier caso, si es que lo que remite son las conclusiones, pero en cualquier caso la investigación no puede superar 30 días. Si se opta por una investigación interna, esta debe ser por escrito, con estricta reserva, garantizar que ambas partes sean unidas y que puedan fundamentar sus dichos. Es decir, habrá un espacio probatorio. Y una vez de que finalice esa etapa de investigación, insisto, todo esto dentro de un plazo de 30 días, se van a remitir los antecedentes a la inspección del trabajo respectiva. Y esta tendrá un plazo de 30 días para pronunciarse sobre esta. ¿Por qué hablo de conclusiones? Porque esa conclusión puede suponer la aplicación de una sanción para el denunciado o el término de la relación laboral, por ejemplo, y la inspección del trabajo tendrá que sancionarla, por así decirlo. Si, llegado lo antecedente de la inspección del trabajo, estas conclusiones de la investigación y la inspección no responde, se entenderá de que se van a hacer o se van a aceptar las conclusiones tenidas en el informe por parte del empleador. Ahora, en caso de que las conductas establecidas en la letra C, que básicamente dice la relación con la violencia en el trabajo, las conclusiones que adopte la institución debe incorporar necesariamente las medidas correctivas para que esto no vuelva a ocurrir o para prevenir o sancionar. Porque como la violencia en el trabajo opera desde un tercero, no hay sanción o no hay despido, no podría aplicarlo. ¿Bien? Ahora, las conclusiones de la investigación que realice la inspección del trabajo o las observaciones que haga la inspección del trabajo a las conclusiones hechas por el empleador, se va a poner en conocimiento a la empresa, al denunciante y al denunciado. Esto para que todos tengan la bilateralidad de armas, se puedan defender ante cualquier situación. Ahora, si la inspección del trabajo, en el ejercicio de sus facultades, toma conocimiento de que además de haber una situación de acoso laboral, existe una vulneración a otro derecho fundamental, por ejemplo, la honra o integridad psicológica, va a llamar a las partes a una mediación obligatoria para que empleador y trabajador vulnerado tomen las medidas necesarias de acuerdo al acuerdo que ellos puedan tener, salvo que se trate de una situación de acoso sexual. Si estamos ante una situación de acoso sexual, no hay mediación obligatoria y ahí se tomarán las sanciones que adopte el empleador o las recomendaciones que imponga la inspección del trabajo. Ahora, referente al mérito del informe de la investigación por acoso sexual o acoso laboral, el empleador deberá disponer y aplicar las medidas o sanciones dentro de los 15 días contados desde la recepción. Es decir, tenemos el informe afinado, tenemos las observaciones efectuadas eventualmente por la inspección del trabajo, el empleador tiene 15 días para aplicarlas. Estas serán informadas dentro del mismo plazo a la persona denunciante o denunciada. Mira, te vamos a despedir, mira, te vamos a amonestar. Puede incluso aplicarse de forma inmediata, no es necesario esperar los 15 días, pero el plazo máximo para aplicar esta sanción son 15 días. Ahora, el empleador deberá, en los casos que correspondan, aplicar las sanciones de despido en materia de acoso sexual o acoso laboral. Ahora, en materia de acoso laboral, el empleador deberá evaluar la gravedad, ¿no?, de los hechos informados para determinar si aplica esa sanción de despido o no. Ahora, ¿qué ocurre si el trabajador que es despedido que no sé, se le determinó en esta investigación que es un acosador sexual o un acosador laboral y crea de que ese informe o este proceso estuvo viciado, estuvo manipulado, es falso o no se le dio la oportunidad? Este trabajador puede presentar una demanda ante el tribunal laboral competente, pero aquí se crea una complejidad. ¿Y cuál es? Este trabajador deberá acreditar que los hechos que están en el informe contenidos del empleador o de la inspección del trabajo no son reales. Es decir, voy a acompañar prueba para desvirtuar esas conclusiones.
Si yo como trabajador sancionado logro acreditar de que ese informe se hizo a través de testimonios falsos, de que existe una animadversión por parte de quien me denuncia, o cualquier otro motivo que pueda ocurrir, yo lo debo acreditar ante el tribunal. Bien, y con eso podría obtener que mi despido es injustificado y obtener las prestaciones que establece la ley. Dentro de esta misma ley, estamos hablando de la ley Karim, además de incorporar la violencia en el trabajo, perfeccionar la acoso sexual, robustecer la acoso laboral, hizo cambios importantes a estructuras normativas de todo nuestro Estado. Incorporó la prescripción de la violencia, acoso sexual como principio rector en la actuación de todos los funcionarios del Estado, no solamente los trabajadores sujetos a Código del Trabajo. Establece la obligación de generar un protocolo de prevención de violencia en el trabajo, acoso laboral y sexual, para también a todos los funcionarios públicos, cualquiera sea centralizado o centralizada. Establece principios en los procedimientos de calificaciones e investigaciones en sumarios administrativos para aquellos que generen estas situaciones de acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo. Establece causales de cesación de cargos como alcaldes, concejales o funcionarios públicos elegidos por votación popular, entre otras. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque quiero dejar sumamente claro de que esta ley, ley Karim por la trabajadora que lamentablemente falleció, responde a un cumplimiento por parte del Estado y que es de carácter esencial que nosotros como trabajadores y trabajadoras lo podamos ejecutar con la debida diligencia y cuidado suficiente, que el empleador le ponga la atención que se requiere, porque ya sabemos que a nivel de Estado se están generando las modificaciones normativas para poder cumplir lo que el convenio 190 nos pide, ¿no? Que es erradicar de todas formas la violencia, el acoso sexual y acoso laboral en nuestro espacio de trabajo. Recordando que los miembros tienen la importante responsabilidad de promover un entorno general de tolerancia cero frente a la violencia y el acoso con el fin de facilitar la prevención de este tipo de comportamiento y práctica, y que todos los actores del mundo del trabajo deben abstenerse de recurrir a la violencia y el acoso, prevenirlo y combatirlos. Si esta norma hubiese estado dictada al año 2019, hoy día es muy probable de que la situación de que vivió la trabajadora Karim con su suicidio se hubiese perfectamente abordado de la mejor forma posible mediante la activación de los canales internos y externos por parte del Estado para prevenir y sancionar ese acoso laboral. Eso. ¿Tenemos alguna duda, consulta, comentario que quieran dar? Bueno, no hay ninguna mano levantada todavía, así que pueden ir levantando la mano quienes quieran hacer preguntas. Y mientras tanto aprovecho yo a hacerte una pregunta, Seba. Ya. Bueno, el respaldo o los registros o en el fondo las pruebas de todo lo que nos está sucediendo es muy importante. Entonces, ahí háblanos un poco más o menos de qué es lo que nosotros podemos hacer para ir respaldando ante las situaciones que nos puedan ocurrir. Ya, aquí estamos ante un escenario súper complejo que el derecho mismo no ha logrado resolver. ¿Por qué? Porque sabemos que ciertos tipos de acoso, particularmente el acoso sexual, no deja huella, no deja huella. O el acoso laboral, no obstante a dejar huella, no tenemos cómo acreditarlo porque normalmente carecemos de testigos. Frente a eso, tenemos el principio de inocencia, que es un principio, una máxima del derecho en nuestro Estado, y por otro lado tenemos el derecho de poder denunciar. Pero para poder denunciar tenemos que acreditar. Ahora, yo no tengo que acreditar todo, basta que yo mencione ciertos indicios de conducta. Por ejemplo, tuve un contacto telefónico con mi jefatura pidiéndome, no sé, invitarla a salir. Le mandé una respuesta diciéndole que no, que muchas gracias, muy amable, no puedo salir. El día siguiente en reunión me mira feo. Al día siguiente en colación me sube la voz. A la semana siguiente ya mis compañeros de trabajo no se me acercan. Todos estos indicios, que son pequeños hechos, yo los puedo transformar para darle a entender al empleador o al tribunal de que estamos ante una conducta lesiva y con eso poder sancionarlo. Pero todo va a depender de la prueba. Lamentablemente ahí no hay mucho. Es una lata que los trabajadores o trabajadoras tengan que andar con grabadora porque no corresponde. Pero lo cierto es que las formas de erradicar en los espacios de trabajo este tipo de conductas que atentan contra la dignidad humana siempre se va a poder obtener de mejor manera si es que todos y todas nos cuidamos, si es que todos y todas participamos y compartimos el sentir del otro o otra. Porque, insisto, este tipo de materias normalmente, o antes cuando no se acreditaban, era particularmente porque teníamos este mensaje. No, no me quiero meter. No, pucha, lo siento. Y ahí quedamos. Eh, eso. Miguel,
Ya, ¿se me escucha, Seba? Sí, Súper, ya. Darte las gracias por la clara exposición. Yo creo que ojalá hubiesen venido más personas, pero de todas maneras esto queda grabado. Yo tengo 5 preguntas, pero voy a empezar con una introducción media latera, no. eh, que tiene que ver con el 2021, cuando hicimos el protocolo con la Comisión de Asuntos Laborales, con Rodrigo, que en paz descanse, con Anita Díaz, y Recursos Humanos. Hicimos un protocolo esperando nosotros que ojalá lo pudiesen usar, pero bueno, dadas las circunstancias, como tú bien has relatado, es muy difícil afrontar este tipo de situaciones en el trabajo, y sobre todo en este trabajo, no sé cómo será en los otros, pero aquí las personas normalmente no denuncian. Entonces, está bien, se saluda la nueva ley, pero también me preocupa de qué manera, y acá empiezo con las preguntas. Eh, por ejemplo, ¿qué medida inmediata se podría solicitar al empleador para actualizar este protocolo? Porque en tu misma presentación dijiste que había medidas concretas, pero ¿se le puede nosotros como sindicato apurar al empleador para que saque este protocolo lo antes posible y con eso también una campaña de difusión para que las personas puedan usarlo? O sea, no sé si quieres que te diga las preguntas al tiro o... ¿Te parece que vamos respondiendo al tiro? Si no se me va a Ya, olvidar. Mira, ok. referente a ese tema, no obstante el cumplimiento de un acuerdo sindical que se tuvo en la construcción y confección de este protocolo, eh, se puede plantear, sí. Como organización sindical siempre podemos plantear mejoras antes de que entre a regir la ley. El tema es que tenemos que ver cuál es la recepción que puede tener nuestro empleador. ¿Por qué? Porque por un lado el empleador quizás ellos quieran armar su propio protocolo y no dejar la participación sindical, o bien nosotros potenciar a través de un trabajo activo y cómo construir este protocolo para efectos de que tenga una sensibilidad mayor. Lo cierto es que a través de esta propia ley, no obstante que existe una declaración de principios, hoy día este protocolo tiene que ser actualizado e informado y tiene que ser aplicado. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, en 2021, no tenemos sanción por la inaplicabilidad. Hoy día sí. Y esa sanción puede ser bastante fuerte. ¿Por qué? Porque si yo, trabajador acosado, solicito la aplicación de ese protocolo y no se activa, ahí el empleador está en una conducta omisiva, y su conducta omisiva me genera una afectación en mi integridad psicológica, y eso es una vulneración de derechos fundamentales, y por tanto, prohibición de celebrar contrato con el Estado por 2 años. ¿Podemos hacerlo? Sí. ¿Podemos obligarlo? No. Ya, me queda claro. Lo otro, ¿de qué manera podemos proteger a trabajadores bajo la modalidad de honorario? Si esta ley también, por ejemplo, se hace extensiva hacia ellos. No, es muy difícil que lleguemos a esa situación salvo que tengamos alguna declaración judicial previa. ¿Por qué? Porque la figura de honorario se mira como un prestador de servicio, y al ser un prestador de servicio, la única regla jurídica que se le aplica son las normas contenidas en su contrato. Eso es lo que ha dicho la Corte Suprema. Por tanto, si yo soy trabajador honorario y quiero aplicar el Código del Trabajo, por el artículo 1 me es inaplicable, porque no tengo formalmente un contrato de trabajo. ¿Y ahí qué requiero? Que existe una declaración jurada previa para que el tribunal constate de que mi relación jurídica contigo es laboral. Por tanto, ahí se nos escapa un poco de las manos, o el legislador queda un poco tras manos frente a esta realidad que existe, que es la informalidad laboral. Claro. Bueno, me queda claro. Y me quedan 3 preguntas. Eh, ¿No será mejor realizar las denuncias directamente en la inspección del trabajo, vista y considerando la experiencia que hemos tenido acá en lo interno? Aquí te lo pregunto Mire, cómo se va. sí, todo es casuístico, todo es casuístico, porque no es lo mismo, por ejemplo, que denuncies tú a que denuncie algún trabajador que no haya tenido una exposición, ¿no? Para con los representantes de la universidad. Yo creo que sí va a ser bueno la inspección del trabajo como puesta en marcha. ¿Por qué? Porque la ley es clara y le da plazo a la inspección del trabajo. Recibió una denuncia sobre una inspección del trabajo, tiene 2 días hábiles para mandar al empleador. ¿Cómo lo notificará? Y ahí el empleador no puede hacerse el leso, no puede. Ahora, si lo hacemos ante el empleador, y como la ley nos exige que quede una constancia en nuestra denuncia, tampoco debiese hacerse o pudiese hacerse el leso la universidad en tramitarla. Yo creo que siempre va a ser bueno a la inspección del trabajo, porque eso puede generar la aplicación de una fiscalización. Y si hay fiscalización, nos da el derecho a la garantía de indemnidad. Evito las posibles represalias para mí. Pero insisto, depende del caso a caso. Ahora, si estoy denunciando a la jefatura máxima de la universidad o a quién va a tramitar esto, ahí la regla es clara: inspección del trabajo. Ya.
La otra pregunta que es más específica, ¿hay algún plazo de prescripción de los hechos? Por ejemplo, desde el momento en que yo fui acosado, no sé, 30 días, 60 días. Ya, aquí se aplican reglas generales, ¿no? Que son materia de tutela laboral. El artículo 2 no lo contempla, pero normalmente para poder denunciar esto son 60 días hábiles desde la ocurrencia del hecho. Ahora, si es que eso fuese un hecho, pero también puede ocurrir de que hayan hechos aislados. Un hecho ocurrió, por ejemplo, el 1 de marzo, el segundo hecho ocurrió el 28 de febrero, después en marzo tuve 3 hechos consecutivos. Yo ahí puedo entender de que existe una conducta, y por tanto me voy a ir al último hecho de la conducta y ahí cuento los 60 días hábiles. No puedo denunciar algo que haya pasado tanto tiempo. ¿Por qué? Porque además agota mi instancia de denuncia. Ya, perfecto. Y la última pregunta. ¿Se podría generar como algo así como un código de ética sindical con perspectiva de género que permita a las personas como poder afiliarse al sindicato o no se puede condicionar eso? Eh, ¿A qué te refieres con el tema de la afiliación? O sea, que por ejemplo haya como una preafiliación en donde se les pasen muchos elementos como por ejemplo las prácticas sindicales, las antisindicales, los mismos temas del acoso laboral, de la ley de conciliación familiar, más que nada como aspectos valóricos de los sindicales. Sí, pudiese darse, pero eso requiere necesariamente una modificación de los estatutos sindicales y establecer ciertos requisitos para ser socio o socia. Y ahí pudiésemos establecer, y que ha pasado en algunas organizaciones sindicales, la participación de 2 jornadas para entender el mundo sindical, los espacios, los climas laborales y el objetivo del sindicato, como los principios y los valores. Se puede dar, pero tiene que ser vía reforma estatutaria. Perfecto. Gracias, Eva. Súper. Pilar, Miguel, bueno, y a todos y a todas. Una de las cosas que deben tener presente, el acoso laboral, el acoso sexual, la violencia del trabajo es casuístico. Se puede dimensionar de múltiples formas y el impacto puede ser de muchas formas más. Si ustedes creen sentirse o perciben de que son víctimas de alguno de estos tipos de instituciones, pueden pedir a través del directorio sindical reunión privada conmigo. Ya hemos atendido a varios trabajadores y trabajadoras, a eso también sumo a trabajadores que están en figura de honorario, para poder analizar si su caso puede tener ribetes de acoso laboral y acoso sexual. Y frente a la duda, sugiero que utilicen eso, que lo piden con el directorio, yo les genero reunión privada confidencial, lo despejamos, les damos la opinión y ahí ustedes van a actuar de forma informada. ¿Bien? Eso, chicos, chicas, ¿alguna Seba, pregunta, duda, opinión? no veo más manitos levantadas. Si es que alguien quiere hacer una pregunta, ya es momento ahora. Pero bueno, vamos terminando ya el taller, vamos finalizando. Eh, reafirmar lo que tú dijiste recién, o sea, el mensaje que yo quiero entregar es que para todos los socios, para todas las socias, tengan la certeza de que tienen el espacio donde poder hacer llegar sus quejas y sus demandas. Ante cualquier situación que alguno de ustedes esté viendo, que se esté viendo en esta situación, por favor recurra a nosotros y bueno, como dice Seba, ya vamos a aplicar los canales correspondientes y todo se tratará de forma privada. Eso, y aprovechar de dejar la invitación para la siguiente charla. Voy a dejar compartir aquí la pantalla. La siguiente charla también que va a ser impartida por Sebastián, que es sobre la ley de conciliación de vida personal, familiar y laboral, que va a ser el próximo 26 de marzo, también a este mismo horario, online también vía Zoom. Eso es lo que le sirve a César. Quizás. Súper. Bueno, el material de hoy va a estar disponible a la directiva sindical el transcurso de la tarde-noche. Voy a mandar y también voy a acompañar 2 insumos de relevancia para quien quiera estudiarlo, ¿no? Uno es un documento elaborado por la Secretaría de Perspectiva de Género del Poder Judicial, que a mi gusto está bastante completo, porque habla del acoso sexual, pero también con perspectiva de género, cuestión que estamos sumamente trazados a nivel de Estado. Y segundo, el documento más objetivo que pude ver es un análisis normativo muy cortito elaborado por la Academia Judicial. La Academia Judicial es la academia que forman los jueces y juezas en Chile.
Bien, voy a mandar el paper, esos dos antecedentes para que quien lo quiera pedir, lo solicite al directorio y podrá ahí aumentar su acervo y conocimiento de sus derechos laborales. Bien, súper. Muchas gracias, Seba, gracias a todos los que se conectaron y vamos a estar subiendo esto al YouTube ahora, en unos minutos más. Súper, gracias, que estén bien, buenas tardes. Gracias, Chao. Seba, chao, chao a todos, a todas. Chao.